Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Me da gusto estar nuevamente con ustedes, acompañándolos con un tema más titulado La oración. Estamos hablando del santuario. Y aquí nos vamos a dar cuenta que siempre que nos acercamos al santuario tenemos que llegar a los pies de nuestro Dios y reconocerlo como el creador de todo y el sustentador de todo y el que tiene el control de todo. Así que agradecemos a todos los que se están uniendo en este tema a través de estas redes sociales y que Dios nos acompañe y que su Espíritu Santo nos dé ese entendimiento, esa comprensión en este tema de esta tarde. Bueno, recuerden que hemos estado hablando del santuario, hemos estado hablando de todas las partes que se puede decir que forman el santuario. Y hemos visto de los sacrificios y hemos visto de las fiestas, pero hemos tocado el tema de la oración, pero muy así, muy leve. Pero hoy lo vamos a tocar más a profundidad sobre este servicio. Es un servicio que se tenía que hacer en el santuario y todos teníamos que hacerlo. La pregunta es, ¿hasta qué punto nuestras oraciones que hoy hacemos también son escuchadas o no son escuchadas? Así que vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 21 verso 13 dice, y les dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones, la habéis hecho. Si ustedes recuerdan, al inicio hablamos de que Dios pidió que se hiciera un santuario. El propósito del santuario es que quería Dios estar con medio de su pueblo, quería habitar en su pueblo, quería estar con su pueblo y que el pueblo pudiera acercarse al santuario con esa libertad de poder escuchar la palabra de Dios, que Dios mismo les hablara. Y varios a través de la historia nos damos cuenta que hubo varios personajes que se acercaron a Dios y que escucharon la voz de nuestro Dios. Pero llegó también el momento en que esa comunión con Dios se, se fue apartando poco a poco y llegaron a hacer negocios dentro del santuario, que no era el propósito de Dios. Y por eso cuando Cristo Jesús se presenta, Él hace esta referencia. Y él dice, enfatiza que su casa es casa que, casa de oración. Así que el santuario es una casa de oración. El asunto es que a veces nosotros lo hemos visto nada más el santuario como un lugar especial y se nos ha olvidado que en el cual nosotros debemos de tener allí una comunión con nuestro Dios. Así que vamos a ir viendo. Dice que todos los sacrificios ofrecidos en la realidad era una qué. Era una oración dirigida a Dios para pedirle ayuda. Así que cuando cada persona llevaba un sacrificio al santuario, la persona tenía que orar pidiéndole a Dios su protección, su bendición y el perdón de sus pecados. Y muchos también teníamos que ir allí a buscar una ayuda. Y vamos a ir viendo precisamente que en ese lugar era un lugar especial, el santuario. No nomás era para llevar los sacrificios, los animalitos, sino que también era para agradecerle y alabar el nombre de nuestro Dios por esas ofrendas que se hacían. Ya hemos visto todos esos temas de esas ofrendas pacíficas. Esas ofrendas que se llevaban de voluntad hacia nuestro Dios porque Él nos había cuidado durante un año, nos había dado bendiciones o habíamos recibido algo en especial, íbamos o iba la gente al santuario con un agradecimiento y oraba hacia Dios.
Y esta es la parte importante, entonces, que nosotros tenemos que ver precisamente eso. No nomás era llevar y presentar el sacrificio y venirme y regresarnos, o que las personas llegaran y presentaban su sacrificio y se regresaban. No. Ya voy, Becky. Aquí nos enfatiza Levanté una nuestro mujer que se Dios. volteó. Bueno, no se volteó nada. Mándale un mensajito. Entonces, tendríamos que analizar esa situación de esas ofrendas que se llevaban para la sanidad, para curar, para agradecer, para todo lo que pudiéramos llevar ante nuestro Dios. Así que a veces no nomás iban los varones, iban también mujeres, iba la familia. Y bueno, todos teníamos la misma oportunidad de estar ante la presencia de nuestro Dios. Alguien ha dicho que las oraciones son un esfuerzo de parte del suplicante para que Dios cambie su parecer. Muchos no hacen esfuerzo alguno para descubrir lo que Dios quiere, aunque están muy seguros de lo que ellos quieren. Su oración es realmente cámbiese tu voluntad y no hágase tu voluntad. Realmente me ha decidido a obtener lo que quiero que averigüe la voluntad de Dios. Y a veces esa es la parte que nos toca a nosotros. Creemos en nuestras oraciones y pedimos a nuestro Dios que se haga la voluntad, pero cuando estamos pidiendo, estamos también a la vez pidiéndole a Dios que se haga lo que nosotros queremos que se haga. Ese es el punto que a veces mal hemos entendido, y a veces cuando nos pasan algunos problemas, algunas aflicciones y luego nos vamos, decimos, hay que orar a Dios, punto. Y saben, hay algo que a veces nos pasa. Oramos y nos levantamos rapidito y decimos amén y vámonos. Vamos a aprender que aquí en la oración muchas veces no le hemos dado esa importancia, lo que es. Si ustedes analizan y se dan cuenta cuando ustedes le piden a mamá, a papá o a abuelitos, fíjense, sobre todo los niños o las niñas, van y ¿qué hacen primero? Abrazan al papá, abrazan a la mamá, o al tío, al abuelito, o a la abuelita. Y ya bajita allí, cuando estás tú abrazándole, entonces les pides las cosas. Tú vas con ese deseo, ese anhelo que tú seas escuchado. Y vas con ese deseo que tú escuches una respuesta favorable. Pero a veces nos hemos dado cuenta que papá, mamá, abuelitos o tíos y todo esos no nos contestan. Y cuando no nos contestan, a poco ratito vamos y hacemos otra vez lo mismo. Y hacemos otra vez lo mismo hasta que nos escuchan y nos contestan. A veces nosotros en nuestras oraciones también tenemos que ser perseverantes en esa parte. A veces queremos que nuestra primera petición, en nuestra primera oración que hagamos ya nos dan la respuesta. No, a veces no es así. Dios permite que sucedan las cosas, pero entonces tenemos que entrar a esa parte de comunión. ¿Qué es lo que yo estoy queriendo para mi bien? Si ese bien que yo estoy pidiendo, que quiero, es realmente la voluntad de Dios.
o no es esa voluntad de Dios. Por eso es que tenemos que decir que mejor se haga la voluntad de Dios. Si Dios permite y quiere darnos esas cosas, nos las va a dar. Pero si Él no quiere darnos esas cosas, es porque Él sabe lo que realmente nosotros necesitamos. Y tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios cuando Él nos dice un no. Entonces, debemos de estar precisamente en ese punto. Y aquí hay un ejemplo de una mujer conocida como Ana. Y por eso les mencioné que no nomás era para hombres, también mujeres. Eran niños, para todos. Nuestro Dios está dispuesto a escucharnos a todos y a todos nos da nuestro tiempo para tener una comunión y un encuentro con Él. Así que esta, podemos decirlo así, hermana, llegó al templo, oró a Dios porque no tenía hijos. Y vean algo importante. Debemos de aprender cómo pedirle a nuestro Dios. Ella no se puso, ella estuvo haciendo una oración en silencio. Se quedó un tiempo allí meditando, esperando respuestas. Y ese es el punto cuando nosotros tenemos que aprender precisamente esa parte, que vamos a ir a esa parte. Porque muchas veces nada más nosotros oramos y decimos amén y nos levantamos y vámonos. Y a veces lo hacemos de rapidito. Señor, ya me voy a la escuela, ya me voy al trabajo y gracias porque me diste un nuevo día y punto. O vamos a desayunar, a comer, hacemos nuestra oración y ya tenemos mucha hambre y queremos casi, casi estamos orando cuando el plato ya va rumbo al bocado, rumbo a la boca, ¿sí? A veces nada más lo hacemos como un requisito, ¿sí? Ese es el punto que a veces nosotros a veces queremos hacerlo así. Y cuando no es así precisamente, tenemos que ir viendo y vean algunos ejemplos que puse allí. En el tiempo de que Cristo Jesús estuvo en la tierra, Él iba al santuario. Y en los atrios del santuario, en el camino del templo, en los pórticos, había personas enfermas que estaban esperando constantemente que alguien les diera un consuelo, un alivio. Y cuando escucharon que Cristo Jesús andaba allí, ellos estaban más y pedían y clamaban a Dios. Y no fue un día, ni fueron 2 días, fueron mucho tiempo. Y a veces nosotros nos llegamos a desesperar porque queremos respuestas rápidas. Sí hay unas respuestas rápidas. Dios tiene respuestas rápidas, pero Él sabe precisamente cuándo va a ser esas respuestas rápidas. Pero eso va a depender de la comunión que empecemos a tener con nuestro Dios, esa relación que tenemos con nuestro Dios. Supongamos, si a papá, a mamá no nos llevamos bien con papá y mamá, no obedecemos a papá y mamá, o no obedecemos a abuelitos, o no obedecemos a tíos. Y cuando vamos y les pedimos algo, ¿crees que ellos nos los van a dar? No, no nos los van a dar. ¿Por qué? Porque esa relación no está, no hay una relación continua, de continuidad. Por eso es necesario
Tenemos que aprender a orar con fe, que realmente esa fe se muestre. Y cuando nosotros oramos y decimos, Señor, que se haga tu voluntad, es que Él sabe lo que yo necesito y decirle, Señor, si yo te estoy pidiendo algo y quiero algo, pero si tú sabes que ese algo que estoy pidiendo no es lo bueno para mí, que se haga tu voluntad. Y yo tengo que aprender a aceptar esa parte donde el Señor me dice no. Y este es el punto. Y vean, cuando varias personas aquí, hay un ciego y le dijo, ¿quieres que te sane? Y dice el ciego, pues yo quiero que sí, pero como que se haga tú lo que tú quieres. Y a veces otros dicen, no, pues tú quieres ser sano, sí, pero pues yo no puedo entrar al agua. En otras palabras, necesito esa ayuda. ¿Que acaso Cristo Jesús no sabía que él necesitaba que se curara? Sí, pero él tenía que clamar, tenía que pedir. Y ahora entendemos por qué el templo es una casa de oración, porque tenemos que ir a ese encuentro con Cristo Jesús. Cuando, cuando su pueblo llevaba sus sacrificios, todos los sacrificios que hemos estado analizando en el transcurso de estos temas, nos hemos dado cuenta que son sus ofrendas de agradecimiento por todo. Y allí había hasta momentos de fiesta, donde toda la familia compartía también todas las bendiciones de Dios. Es por eso que tenemos que aprender a escuchar. Imagínense, había un levita, un sacerdote, que ya era grande, pero no tenía hijos. Y cuando a él le tocó entrar al santuario, llevar el incienso ante el altar, ¿ustedes creen que su oración fue rápida? No, fue una oración donde él llevaba su petición y también él estaba llevando la petición de todo el pueblo, porque no todos tenían la oportunidad de estar presentes ante el altar del incienso y estar ofreciendo ese incienso hacia nuestro Dios, que era agradable. Así que cuando él llevó esa ofrenda de encendido de- que le tocó ese día a él aprovechó la oportunidad de estar en la presencia de Dios. Y mientras él estaba poniendo el incienso con una delicadeza, él estaba orando, pidiéndole a Dios que Dios interviniera a su favor y a favor de todo el pueblo. Y la petición de él en forma personal era que él quería tener un hijo. Su esposa era estéril. Y ahí va la primera tarea, cómo se llamaba este sacerdote y cómo se llamó su hijo. Y vean ahí esa parte importante cuando él lo estaba haciendo con una fe, con una sinceridad, con ese deseo de su alma. Pero él pidió también que se hiciera la voluntad de Dios. Y Dios les dio en ese mismo día, en ese mismo instante, le dio una respuesta. Y Dios envió un ángel y le dijo que iba a tener su hijo. Así que ahí vemos que Dios en muchos momentos contesta que en una forma inmediata. Tenemos otro ejemplo. David quería construir el templo, pero no se le permitió, aunque él oraba. Él pedía en oración, en ruego, pero no se podía.
Y Dios le dio una respuesta y le dijo, tu hijo lo va a construir. Y cuando su hijo llegó a ser rey, llegó a tener el control de todo, empezó a construir el templo conocido como el templo de Salomón. Pero era el templo de Dios, no era de Salomón. Y él hizo una dedicación. Él oró por los agradecimientos porque esa bendición de construir le tocó a él, cosa que su padre le tocaba pedirle y construir, pero Dios no lo permitió, él lo dijo que él. A veces nosotros, ahí nos vamos a dar cuenta que a veces nuestras oraciones no son en el momento, tardan, pero Dios da respuestas y a veces no nos toca desarrollar esa actividad, le toca desarrollar a otros. Así que debemos de aprender a tener fe precisamente a esa parte, ¿sí? De los tiempos. ¿Cuándo? No lo sé, solo nuestro Dios sabe los momentos y sus tiempos. Así que cuando oremos, decirle, Señor, tú sabes los tiempos, tú sabes los momentos, y de acuerdo a tus tiempos y de acuerdo a tus momentos, que se haga tu voluntad en lo que yo te estoy pidiendo, o en lo que yo estoy agradeciendo por todo lo que tú me has dado. Entonces, es esa parte, ¿no? De cuál tenemos que hacer las oraciones. Y aquí es una parte que se hace una referencia de una oración que no es un monólogo. Monólogo es como si estuviéramos ahorita y yo nomás estoy hablando. Ese es el estar hablando. Cuando nosotros hacemos nuestras oraciones, esa es esa parte. Pero no es precisamente ser un monólogo. Tenemos que aprender a esperar la respuesta cuando la otra persona también habla. Y ese es el punto que a veces nosotros no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Sí, tenemos que analizar esas partes. Tenemos que hablar con nuestro Dios y pedirle que Él escuche nuestra oración, pero también aquí va el punto. Quiero llevarlos a nuevamente a esa parte cuando los sacerdotes hacían los sacrificios. Ellos no nomás agarraban el cuchillo y ¡praus! Y a degollar al animal. Ellos se llevaban un tiempo en hacer eso, porque ellos sabían que ese animal que iba a ser sacrificado de una forma u otra, ellos estaban pidiéndole que a través de esa sangre de ese animal, Dios perdonara la vida de la persona, de un animal inocente, y que esa forma de llevar esa sangre al santuario o al altar del incienso, ponerlo, o el comer ese sacrificio, era porque ellos también entendían una gran responsabilidad el estar orando a nuestro Dios para que Dios perdonara los pecados de las personas. Y así que ellos también tenían que cuando ellos hacían un sacrificio de los animales, no nomás llegaban y mataban y quitaban las pieles y a lavar y órale, vámonos rápido y el que sigue. Cuando uno va al mercado, va, que uno antes iba a comprar al mercado allí a comprarlo, la carne y órale, ahí te están destazando la carne y el que sigue y el otro y no, no es así. Era con una delicadeza también al hacerlo, con una responsabilidad y que realmente nuestro Dios escuchara nuestras plegarias. Y esto es precisamente el punto con el cual hoy tú y yo tenemos que hacerlo. Debemos de aprender a escuchar, de estar en silencio con nuestro Dios, a meditar, dar ese tiempo de la oración
que si nos vamos a tardar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, pero que sean esos minutos realmente en una comunión con nuestro Dios. Hay hermanos o hermanas que les gusta hacer oraciones grandotas, las grandotas, largotas, largotas, largotas. Y no porque están haciendo oraciones largotas, largotas, grandotas y todo eso, el Señor lo está escuchando. Tenemos que aprender también en dónde vamos a orar y podemos hacer nuestras oraciones. Y esas oraciones largotas, 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 yo los recomiendo que se hagan en una forma particular cuando tú estés solito con Dios. Ahí tú te puedes llevar todo el tiempo con Dios. 1 hora, 2 horas, 3 horas orando. Y tú puedes decir, ¿cómo voy a orar 3, 4, 5 horas, 2 horas? Bueno, es que vas a estar platicando con nuestro Dios y vas a estar meditando. A veces queremos orar así con mucho tiempo, no. Hay momentos, hay lugares donde podemos hacer oraciones largas y donde podemos hacer oraciones cortas. Las cortas porque hay unos eventos y en los eventos tenemos que hacer oraciones cortas porque tenemos un tiempo que está programado, aunque no debería ser así, pero bueno, por los tiempos tenemos que ir reduciendo ciertas cosas. Pero cuando estemos a solas, por eso aquí, cuando iba la persona, ¿verdad? Oraba a nuestro Dios. Hoy tú tenemos ese tiempo necesario para comunicarnos con nuestro Dios. Que cuando nosotros oremos y cuando nosotros digamos amén, esperemos una respuesta con nuestro Dios, ¿sí? Y si ya oramos y creemos que no nos escuchó nuestro Dios, bueno, pues hay que volver a orar las veces que sean necesarias. Por eso nuestro Dios nos recomienda, ¿verdad? Que cuando oremos, dice, entra a tu aposento, a tu casa, en tu cuarto. Y que tenemos que aprender a orar también en silencio. Hay muchas, recuerden que estamos en una lucha aquí. Las peticiones personales yo les recomiendo que sean en forma de silencio, en pensamiento. El Señor nos conoce, Él sabe nuestros pensamientos, sabe nuestra forma de pensar. Satanás quiere saber lo que tú estás pensando, lo que tú estás diciendo. Y muchas cosas son personales con nuestro Dios, así que esas oraciones deben de ser en silencio. Pedirle a nuestro Dios en silencio. Orar a nuestro Dios en silencio, así como podemos decirlo así, de esta mujer que llegó al santuario, ella estaba orando en silencio. Inclusive llegó a decir el sacerdote que estaba llorando y que estaba borracha y pues porque no hablaba y nada más escuchaba un murmullo. Pero nuestro Dios, Él nos escucha, nos entiende. Así que tenemos que orar. Cuando son las oraciones audibles, así como hace un momentito lloré por lo que vamos a estudiar, por lo del tema, es nada más sobre esa parte. Que si vamos a orar por algún enfermo, pues tenemos que orar por el enfermo. Que si vamos a ir a visitar a los tíos, a los amigos, vamos a ir de viaje, pues pedirle a Dios que Dios nos lleve con bien a ese lugar y volver a regresar con bien. ¿Sí? Así que esta es la parte esencial de esas oraciones. Debemos quedar esa partecita, es hablar con nuestro Dios y que Dios esperar a que Él nos dé un mensaje. ¿Sí? Así que tenemos que darnos ese tiempo para orar con nuestro Dios. Por eso era importante en el santuario. Por eso era importante las actividades del santuario. Todo lo que se estaba realizando.
Y aquí está esa parte de la comunión, de la oración que nosotros tenemos que estar haciendo. Así que esta tarde, en esta noche, lo que hemos estado aprendiendo de estos temas, de lo que es la oración, tenemos que tener esa comunión con nuestro Dios, esa parte que nos hace falta. Una oración en comunión, en un acuerdo con nuestro Dios. Así que los vamos a invitar a todos ustedes que cuando oremos y estemos solos, oremos y ahí sí, podemos decirlo cómo nos fue todo el día, qué hicimos en la escuela, qué no hicimos, si ayudamos a mamá, a papá a hacer los quehaceres de la casa o no. También hay que decirle a nuestro Dios. A veces nosotros decimos, bueno, pues yo por qué le voy a decir que no hice las cosas. Bueno, pues dile. Y decirle que te portaste mal y que Dios te ayude a cambiar esa parte de ese mal comportamiento, de esa forma de carácter. Y si hemos hecho las cosas bien, de alabanza, como las oraciones, las peticiones que hemos visto aquí, cuando ellos llevaban sus agradecimientos. Así que para todo hay esos momentos, ese compañerismo de intimidad con nuestro Dios. Tenemos que decirle, y si algo nos pasó que no fue bueno, pues decirle, Señor, hoy este día no me fue bien, pero tú ayúdame a aceptar las cosas que me pasaron y a cambiar mi forma de pensar, mi forma de actuar. Eso- Así que esta parte de la oración tenemos que hacerlo. Eh, Cuando yo estaba estudiando este tema, pues sí, también a veces nosotros hemos caído en rutinas y, y no hemos esperado y no hemos dado el tiempo de esperar. Así que eh, nuestra invitación es para que ir aprendiendo todos. Yo por eso la otra vez les comenté, aquí nadie sabe más que todo, todos estamos aprendiendo y todos tenemos que aprender para mejorar, porque nuestro Dios quiere que mejoremos. Así que nuestras peticiones y nuestras oraciones tenemos que darnos un tiempecito para escuchar esa voz de nuestro Dios. Quiero comentar un ejemplo de caso de David. Vean lo que dice. David pasó por algunos momentos muy tristes. Una vez huía de Saúl en el desierto. Allí escribió el Salmo 63. Así que la siguiente tarea es, ¿qué entienden de ese Salmos 63? ¿Y por qué creen que David lo tuvo que escribir de esa manera? Vamos a comentar algunos puntos. Él, él clamó con su alma, que anhelaba, que deseaba encontrar esa paz, esa tranquilidad. Y en su momento, David pues escribe eso. Él no estaba de acuerdo con lo que estaba sufriendo, porque pensaba que era algo incorrecto, ¿sí? Pero Dios tenía, a veces suceden cosas para que nosotros aprendamos a escuchar a nuestro Dios, ¿sí? Y entonces nos pasan cosas para que nosotros clamemos a nuestro Dios, ¿sí? Quizás si él no hubiera estado eso, no le hubiera pasado eso, pues no hubiera escrito ahí. Dice,
Él habla como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabaré mi boca cuando me acordaré de ti en mi lecho, cuando meditaré de ti en las velas de la noche. A veces quizás no lo hemos hecho. Saben, en algunas ocasiones en la organización llegó el momento que nosotros le llamamos las vigilias. Las vigilias, pero pues nunca llegamos toda una noche, o fue una, quizás una ocasión de estar teniendo temas y estar orando por ciertas cosas. Pero aquí cuando está hablando David, está hablando de que iba a meditar en vela en la noche. En otras palabras, se iba a llevar un tiempo especial orando a Dios para escuchar su voz. Y por eso habla que su alma sería saciada, sería bendecida, sería dado una respuesta. Y vean también, y él habla, me acordaré de ti en mi lecho, en tu cuarto, medita, ora al Señor, pídele. Y eso es lo que nos hace falta. Así que los mamá y papá que nos están escuchando o hermanos mayores, tenemos que poner en práctica también esta forma de orar con nuestro Dios. Y todos. David lo puso en práctica. Y también Cristo Jesús dice que él iba y se ponía a orar. ¿Y cómo encontró a sus discípulos? Durmiendo. Y se iba otra vez a orar y regresaba. ¿Y cómo los encontraba? Durmiendo. Así que ustedes vean esos ejemplos. En David y en Cristo Jesús están esos ejemplos. Y hay otros más también, que ellos iban y oraban a nuestro Dios. Así que nuestro Dios le gusta que tú y yo oremos, clamemos a Dios y Él oye nuestras peticiones. Dios nos ama tanto que cuando Él da esas respuestas, da un consuelo para nuestras vidas. Y si ustedes oran con una sinceridad, con una fe, con una confianza que el Señor va a dar una respuesta favorable o no favorable, van a ver que ustedes van a descansar en la noche y ni cuentas se van a dar cuando hasta amanezca. Van a caer como piedra, como decimos, como piedra en pozo. Con otras palabras, con la bendición de Dios, a descansar. Y también en el día, Dios va a dar las fuerzas necesarias. Y si hay cosas, actividades que a realizar, Dios nos va a dar esa capacidad de realizarlas y que estemos contentos realizando esas actividades. El Señor va a dar paz y con en nuestros corazones y en nuestra mente. Por eso nos enfatiza que la oración es una forma de tomar un tiempo para con nuestro Dios para poder ser santos. Así que es importante orar. Demos ese tiempo para orar. Cuando los sacerdotes se presentaban ante allá en el altar del incienso, ellos oraban a Dios y no nomás lo hacían de rapidito, se llevaban tiempo meditando, orando a nuestro Dios por todas las cosas que Dios les había dado, por sus perdón de sus pecados, por el perdón del pueblo, por las bendiciones que Dios daba, por los agradecimientos que el pueblo llevaba, por todo. Así que ellos oraban a nuestro Dios con un tiempo que ellos se daban para hacerlo.
Así que hoy nuestra invitación que hace nuestro Dios a través del santuario es que tengamos una comunión permanente con nuestro Dios. Por eso era un lugar, por eso Él decía, hazme un santuario para vivir con ustedes, estar con ustedes en una comunión. Y hoy entendemos el centro de nuestro Dios en el santuario. Él quería estar en medio. Y saben, hoy nos está tocando vivir un tiempo muy difícil. Estamos en el último periodo de la Odisea, de la iglesia de la Odisea. Y si nosotros analizamos ese punto, dice que Cristo Jesús es el que toca. Y la pregunta nos podemos hacer, ¿por qué toca? Porque Él no está en medio de nosotros. Él no está con nosotros, porque Él está fuera en la calle. En otras palabras, con nuestra forma de vivir, quizás hemos sacado a nuestro Dios afuera y ahora Él quiere entrar en nosotros. Quiere vivir con nosotros, quiere morar con nosotros y Él quiere que tú y yo le abremos nuestro corazón, le pidamos a Él en oración y que Él entre en nuestras vidas y Él nos va a dar esa paz, esa tranquilidad y esa bendición de cenar con nosotros, vivir con nosotros. Y eso es lo bonito. El apóstol Pablo al final de su vida, él dijo, mas ya no vivo yo, mas vive que Cristo en mí. Entonces, eso es la parte esencial del santuario, que nosotros vayamos directamente con nuestro Dios y Él nos va a dar sus bendiciones, Él nos va a dar las respuestas que tú y yo necesitamos. Debemos de confiar plenamente, tener esa fe, esa confianza y tenemos que estar esperando esa respuesta. Así como el salmista nos habla, en Dios solamente confío, callada, oh alma mía. Esa es la parte en la cual nuestro Dios nos da ese consuelo, ¿sí? Y cuando nosotros oramos, y ustedes se van a dar cuenta que cuando oran realmente con esa fe, esa sinceridad, el Señor te da esa paz, esa tranquilidad. Experiméntenlo y van a ver. Entonces tenemos que aprender que nuestro Dios puede escuchar rápido, sí nos escucha rápido, pero a veces no nos da una respuesta que rápida. Pero tenemos que aprender, ¿sí? Tenemos que aprender a estar esa comunión con nuestro Dios. Si a ustedes yo les hago una pregunta, ¿con quién se llevan más? ¿Con mamá o con papá? ¿Con hermanos o con hermanas? ¿O con tíos? Y la pregunta es, ¿por qué te llevas más con ellos? ¿O por qué tienes más confianza con ellos? ¿Sí? Esa es la parte principal precisamente que quiere nuestro Dios, que tú y yo tengamos confianza, que nos acerquemos a Él, que así como el pueblo llevaba sus sacrificios al santuario, que ellos estaban seguros que Dios los escuchaba. Y por eso es la parte de las cortinas blancas. Esa parte cuando el pueblo salía de ahí, de eso, porque llevaban esa paz y esa tranquilidad ya de regreso a sus hogares que Dios había escuchado esas peticiones. Así que por eso era importante el santuario, de llevar esas plegarias, de llevar esos sacrificios, de esas ofrendas ante nuestro Dios. Entonces, cuando se colocaban esos sacrificios en el altar, era porque ellos oraban y agradecían a Dios por todo lo que les había dado. Así que es importante. Hoy en día, también nosotros podemos estar haciendo lo mismo.
Dice nuestro Dios, así también nuestras oraciones pueden ser un escenario a menos que un corazón sincero nos ostengamos de pecar y nos dediquemos completamente a Dios. Y esa es la parte. Si nosotros pecamos y no dedicamos ese tiempo para pedirle perdón a nuestro Dios no nos va a escuchar porque somos pecadores, porque estamos cometiendo pecados. Y entonces nuestro Dios quiere que tengamos ese corazón sincero de pedirle perdón y no volver a hacer esas cosas malas para que Dios nos perdone. Así que tenemos cosas que estar haciendo. La oración debe de tener la sinceridad como un fundamento y apoyo. Debe fundarse en el arrepentimiento y en el pesar piadoso por el pecado. Y ahora por eso entendemos que cómo llevaban ellos sus sacrificios. Debe ser evidenciada por la confesión y la restitución. Una oración que reúna estas condiciones no permanecerá sin respuesta. Dios es fiel a su palabra. ¿Queremos que el Señor nos escuche? Tenemos que pedirle que Él nos perdone. Y entonces el Señor nos va a ayudar. Así que tenemos cosas que hacer. Pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude en todo momento. Así que estemos en oración con mamá, papá, con hermanitos y con todos, con abuelitos, tíos y bueno, hasta con los amiguitos podemos estar orando. Así que este tema de la oración es para todos. Y yo les invito a que todos oremos a nuestro Dios y dediquemos ese tiempo en espera de esa respuesta que Dios nos dará. Un sí, un espérate o más adelante. Pero tenemos que aprender a escuchar a nuestro Dios. Que Dios les bendiga en esta noche.